Listo. Entonces, buenas tardes. Nosotros vamos a realizar la exposición de ginecología, de nuestra rotación de ginecología. Nuestros nombres son pues Mario Alexander Mena y Janet Medina Pérez. Nuestros asesores, la doctora Eliana Nofre, la doctora Paola Arturo y el doctor Filipo Morán. En este caso nos acompaña en la grabación la doctora Paola Arturo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Listo, entonces vamos a iniciar. Ok. Bueno, empezamos con la definición de la amenaza de parto pretérmino, que es el tema que hemos realizado nosotros, que es el parto prematuro, pues es aquel que ocurre antes de las semanas 37 de la edad gestacional, y pues según la OMS y según la FIGO, es la que ocurre entre la semana 22 y 36.6 de la edad gestacional. En donde hay que de destacar que el periodo de mayor riesgo es antes de la semana 34, porque después de ese tiempo el resultado perinatal pues es más comparable con el de recién nacido a término. Y después de las 24 semanas de edad gestacional es cuando existen posibilidades de sobrevida y que se puede realizar un manejo clínico en estos pacientes. Bueno, los embarazos menores de 32 semanas son los que van a representar mayor riesgo perinatal y pues en el cual se debe enfocar todo el manejo clínico, realizando medidas estratégicas de prevención, el tratamiento del parto prematuro y también pues la asistencia al recién nacido. Y todo esto para pues tratar de lograr disminuyendo la morbilidad y la mortalidad y pues secuelas asociadas a la prematurez. Bueno, también es importante resaltar cuáles son las complicaciones de los prematuros, el cual estas van a incrementar debido a, o sea, cuando es más menor la edad gestacional, pues mayor van a ser las complicaciones. Vamos a encontrar unas complicaciones que son leves, como puede ser la hiperbilirrubinemia, y también podemos encontrar complicaciones pues mucho más graves o que son de mayor importancia, como van a ser la la enfermedad de membrana hialina, la enterocolitis necrotizante, hemorragia intracerebral, también importantes secuelas neurológicas. Bueno, en la epidemiología tenemos que el parto pretérmino es uno de los problemas más graves que se encuentra en un 7 a 12% de todos los embarazos. Pues, causa hasta el 80% de morbilidad y mortalidad neonatal. Y pues es importante que la ruptura prematura de membrana se presenta en un 30 a 50% de los pacientes con el trabajo de parto pretérmino. En la epidemiología, pues nos habla en la guía que el parto prematuro pues se ha convertido en un problema de salud pública perinatal importante. Tenemos unas cifras que a nivel mundial la tasa global de prematuridad es cercana al 10% y la prematurez es responsable del 75% de la mortalidad perinatal y más de la mitad de la morbilidad a largo plazo. En Estados Unidos, la tasa de parto prematuro es del 12 al 13 y en Europa y otros países del 5 al 9. Y en América Latina y Caribe es del 8.1%. Bueno, encontramos algunos factores de riesgo. En la mayoría de los casos no es posible establecer el mecanismo específico, pues porque pueden ser varios los factores que interactúan, que hacen pues que el útero entre en la actividad uterina. Para definir los factores de riesgo para la predicción de parto prematuro, es importante permitir identificar cuál es la población que se encuentra con factores de riesgo y sobre ellas brindar medidas de prevención y tratamiento específico para contrarrestar ese factor. Encontramos los factores de riesgo, pero el más importante de todos es el antecedente de un parto pretérmino previo que haya tenido la mamá. También encontramos otros como es la raza negra, el periodo intergenésico menor a 6 meses, el estrés y el índice de masa corporal en el embarazo menor a 19. Otros factores de riesgo importantes que son de cuando la mamá se encuentra en ese momento en embarazo es la vaginosis bacteriana, que puede ser causada por la clamidia, el uso de cocaína o heroína, la historia de conización cervical, también la infección intrauterina, que le hayan realizado cirugías abdominales,
También patologías maternas, como pues, aquí está incluido la enfermedad tiroidea, la diabetes mellitus y la hipertensión, que esté cursando con un embarazo múltiple, que tenga una enfermedad periodontal, que puede pues, causar una infección y también nos puede dar que se den las contracciones uterinas, polidramnios o también oligohidramnios, el cervix corto, el uso de tabaco, anomalías uterinas, hemorragia genital causada por placenta previa y también infecciones fuera del tracto genital como la bacteriuria sintomática, que es una infección que siempre se la debe tratar en embarazadas, neumonía y apendicitis. Listo. Esta es una evaluación de riesgo que nos brinda la guía de Clinic Barcelona, que es de donde sacamos esta información, en donde dice que se considera paciente de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿Cuál va a ser el de alto riesgo? Aquel paciente que acuda a urgencias, que tenga dinámica uterina y que presente uno o más de los siguientes criterios. Encontramos entonces 5 criterios. El primero, que tenga un parto pretérmino anterior, espontáneo, menor a la semana 34, que tenga una pérdida de gestacional tardía mayor o igual a la semana 17, que esté en una gestación múltiple, que sea portadora de cerclaje cervical en gestación actual y que tenga un cervix corto. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir que tiene un cervix corto? Que en el test de bicho nos dé mayor o igual a 5 y que en los criterios ecográficos de gestación vamos a encontrar una longitud cervical menor a 25 milímetros antes de las 28 semanas. En las semanas 28 y 31.6, la longitud cervical menor a 20, y en la semana 32 o mayor a las semanas 32, que la longitud cervical esté menor a 15 milímetros. Entonces podemos clasificar a la embarazada en alto riesgo o bajo riesgo. Listo, continuando con la fisiopatología, entendemos que pues normalmente se puede decir que la infección es una de las causas para que se dé la amenaza de parto pretérmino, y pues ese es en donde las bacterias van a ascender por la vagina, que puede ser ya sea por una vaginosis bacteriana o por diseminación intravenosa, como puede ser la sepsis, una apendicitis, una neumonía. Entonces, estas bacterias van a actuar o van a colonizar en la cavidad intraamniótica y se va a generar una respuesta inflamatoria, pues para tratar de evitar esa infección. Entre la respuesta inflamatoria, pues se van a liberar las interleuquinas 1 y 6 y también el factor de necrosis tumoral y el factor activador de plaquetas. Este pues va a desencadenar la liberación de fosfolipasas, que hace que se fragmenten los fosfolípidos y forman las prostanoides. Y estos pues van a generar las contracciones y también generar que las prostaglandinas actúen sobre las colagenasas y destruyen el colágeno del cervix y lo van a reblandecer. Y aquí pues es un signo importante porque vamos a encontrar en la vagina la fibronectina, que es un marcador muy importante a la hora del diagnóstico de la amenaza de parto pretérmino. Bueno, también dentro de la fisiopatología, el trabajo de parto pues se va a caracterizar por unos cambios moleculares, como ya lo dije en el miometrio y el cervix, que pues conlleva finalmente a cambios físicos en el cuello uterino, que va a ser pues ya el borramiento y la dilatación. Para ello, como ya lo dije, encontramos los marcadores bioquímicos más importantes, que son la fibronectina y la cervicometría, como el indicador de riesgo de parto prematuro. Hay que también diferenciar o distinguir entre el trabajo de parto pretérmino y un falso trabajo de parto, que se mantiene, entonces en estos casos, pues se va a mantener a la paciente en observación y determinar a cuál de ellas sí se debe hospitalizar y a cuál de ellas iniciar la tocolisis. El 30% de las contracciones, pues, se den de forma espontánea. Bueno, aquí es importante clasificar la amenaza de parto pretérmino en unas categorías que van a ser: la primera, el parto prematuro espontáneo, pero que tenga membranas íntegras.
esta va a representar entre un 40 a 45% del total de los casos. Encontramos la otra categoría que es el parto prematuro asociado a la ruptura prematura de membranas. Este representa un 25 a un 30% de los casos. Y el tercero, que es el parto prematuro por indicación médica materna o fetal, que este se va a encontrar en un 30-35% de los casos. Entonces, dentro de estas tres etapas o categorías, sabemos que son muchos las causas asociadas, incluyendo pues infección, inflamación, isquemia uteroplacentaria, puede ser por hemorragia, sobredistensión uterina, estrés o por otras causas. Y por lo tanto, se ha considerado que el parto prematuro es un síndrome con diversas etiologías que conlleva la aparición de contracciones uterinas, después a la dilatación cervical y finalmente pues al parto. Entonces, para hacer el diagnóstico, vamos a decir que la amenaza de parto pretérmino es la presencia de contracciones uterinas regulares y persistentes. Entonces, vamos a encontrar 4 contracciones en 20 minutos u 8 más en 60 minutos y que puede ir acompañado de modificaciones cervicales. Cuando la dilatación cervical es mayor a 3 a 4 centímetros, ya no hablamos de amenaza de parto, sino de trabajo de parto pretérmino, donde la efectividad del tratamiento con la tocolisis pues ya es muy limitada. Bueno, es fundamental también establecer adecuadamente la edad gestacional y para ello pues se debe comparar con la fecha de la última menstruación y también con la ecografía temprana para determinar si entre las dos es concordante. También tener en cuenta la longitud craneocaudal en el primer trimestre o la medición del diámetro biparetal hasta las 20 semanas, las cuales van a tener una variación entre 7 a 10 días con respecto a la fecha de la última menstruación. Bueno, de la clínica de Barcelona encontramos que también para hacer el diagnóstico nos debemos de confiar la edad gestacional de la ecografía del primer trimestre. También debemos realizar una buena anamnesis para descartar otros factores de riesgo como la presencia de patologías que contraindiquen la tocolisis. También debemos hacer una buena exploración física para descartar otro posible foco de origen al dolor y de la dinámica uterina, como puede ser la fiebre, peritonismo y la puñopercusión si estamos pensando en una pielonefritis. También hacemos una exploración obstétrica, donde vamos a comprobar la frecuencia cardíaca fetal. En la valoración del abdomen, pues medir la altura uterina, la estática fetal, la irritabilidad uterina. Por medio del espéculo, la visualización del cervix para descartar amniorexis y metrorragias, y pues con el tacto vaginal, la valoración cervical mediante las características del índice de Virchow. Entonces, el test de Virchow es este, en el cual vamos a evaluar la dilatación, el borramiento, la posición, la consistencia y la altura de la presentación. Dependiendo del resultado que nos dé, como ya lo dije anteriormente, si este nos da mayor o igual a 5, estamos hablando de que la paciente tiene un cervix corto y es un criterio de alto riesgo para la paciente. Otras pruebas complementarias es la prueba de no estrés, en donde evaluamos la dinámica uterina para descartar signos de pérdida de bienestar fetal y la ecografía transvaginal para mirar la medición de longitud cervical. Bueno, entonces ya vamos a empezar a hablar del manejo. En la guía que nos da la Fundación Hospital San Pedro, nos dice que como el parto prematuro es considerado como un síndrome y existiendo medidas para la prevención y tratamiento, el abordaje debe ser integral y enfocado a diversos niveles. Por lo tanto, pues se agrupan todas estas medidas en 3 niveles, denominándose estrategias para la prevención: primaria, secundaria y terciaria. Pero hay que destacar que en la mayoría de los esfuerzos que son realizados durante la intervención terciaria es la más importante porque es en donde se va a utilizar el uso de corticoide, el tocolítico y el antibiótico. Bueno, entonces empezamos con la prevención primaria. Esta va a corresponder a las medidas adoptadas para la determinación de los factores de riesgo para cada paciente. Entonces, esas actividades se realizan durante la consulta de control prenatal, en donde se debe
investigar o se debe dar educación a los pacientes sobre evitar el uso de tabaco, el inicio y la asistencia periódica a control prenatal, la evaluación odontológica para el manejo de enfermedad periodontal, el screening para la infección del tracto genitourinario solicitando sedimento de orina en el primer control prenatal, la cervicometría en semanas 22 a 24 en toda la población general. Bueno, pasando a la prevención secundaria, estas, en cambio, que ya son medidas adoptadas para la evaluación y manejo de pacientes que ya tienen un factor de riesgo de parto prematuro, en donde nos basamos en la historia obstétrica y en condiciones presentes en el embarazo actual. Entonces, en ellas, lo que se va a realizar es un frotis vaginal para descartar una vaginosis bacteriana, la cervicometría como predictor de riesgo. Se va a brindarles reposo y disminución de actividades asociadas al trabajo y reducción de la actividad sexual. Dentro de la prevención secundaria, se habla sobre la suplementación con progesterona, la cual se va a administrar en pacientes pues, que tengan factores de riesgo de parto pretérmino, como el parto prematuro previo, y en pacientes cuya cervicometría está durante las 18 a 24 semanas, fue menor a los 15 milímetros. Entonces, el esquema para la administración de la progesterona, tenemos dos opciones. La primera es la de 200 miligramos de progesterona micronizada intravaginal entre las 24 a 34 semanas, o la otra opción es la de 250 miligramos de caproato de 17 hidroxiprogesterona intramuscular cada semana. La segunda opción es muy buena porque esta sí está en el POS y la cubre el POS. Bueno, con respecto a la prevención terciaria, van a ser todas las medidas que vamos a ofrecer a estas pacientes que estén presentando tanto la amenaza de parto prematuro, que es en el trabajo de parto prematuro, o una ruptura prematura de membranas que sea anterior a las 37 semanas. Entonces, dichas medidas, todo lo que van a buscar es que diferir o retrasar el parto para que nosotros podamos hacer unas intervenciones. Todo este tiempo para que nosotros podamos intervenir. Entonces, esto lo que nos va a ayudar a nosotros es, uno, disminuir la mortalidad y la morbilidad y mejorando pues el resultado perinatal. Todo esto con la aplicación de medicamentos, lo que vienen siendo los corticoides. Entonces, aquí se enumeran lo que son las actividades a realizar en las pacientes con criterios de amenaza de parto, teniendo en consideración a todas estas mamitas que ya tienen los factores de riesgo importantes. Y estas deben ser manejadas con mayor atención y hospitalizadas para mejorar su evaluación. Entonces, entre las cuales nosotros tenemos, uno, el reposo en la cama, dos, la hidratación endovenosa con soluciones cristaloides, siempre cuidando de no encharcar a la paciente. Tres, el monitoreo fetal para estar viendo cómo va ese bebito. Cuatro, la cervicometría, que ya sabemos lo que es muy importante como buen predictor, sabiendo que menor a los 25 milímetros es mal predictor, ¿no? Pero no siempre justifica que la amenaza de parto se vaya a dar. La fibronectina, que es la que no manejamos aquí, pero es muy buena predictora. 5, la identificación y el tratamiento de la causa que nosotros vamos a tener. Ya mi compañero los había nombrado, entre las cuales nosotros tenemos pruebas complementarias, donde vamos a hacer la ecografía transvaginal, también con la cervicometría, la analítica, donde vamos a pedir un hemograma, la bioquímica básica, coagulación, pruebas de coagulación y la PCR. También el urocultivo y, importante, el frotis endocervical en aquellas pacientes en las cuales tienen un cerclaje cervical o que tengan algunos síntomas sugestivos de una vaginosis o una vaginitis. Por ejemplo, pues la candidiasis. Entonces, aquí traigo a colación lo que es la amniocentesis diagnóstica. ¿En quién hacerla y cuándo hacerla? Entonces, la amniocentesis la vamos a hacer en las pacientes que sean menores de 32 semanas y que sean unigestantes. ¿Para qué la vamos a hacer? La vamos a hacer es para, uno, descartar la infección intraamniótica. Pero nosotros como médicos ya hemos estado con esta mamita, le hemos estado haciendo el seguimiento, hemos hecho el examen y no sabemos qué es lo que nos está causando. Entonces, la amniocentesis lo que nos va a dar es la etiología que nos esté justificando la dinámica uterina. O sea, que posiblemente esta mamita tenga
una infección intraamniótica y eso sea lo que me esté desencadenando lo que es la actividad uterina. Pero esto es en las mamás menores de 32. Con las mamitas mayores de 32 semanas o que sean gestantes múltiples, no se propone que nosotros estemos haciéndolo de modo sistemático, hacer una amniocentesis, debido a que la prevalencia de las infecciones en estas mamitas es muy baja. En este primer punto, nosotros estaríamos haciendo una amniocentesis diagnóstica. También podemos hacerla cuando falla la tocolisis. Entonces, tenemos a una paciente que está en amenaza de parto pretérmino, se le ha iniciado la tocolisis y no vemos que la dinámica uterina empiece a calmar, sino que por el contrario, ella sigue. Entonces, nos va a servir uno para hacer el estudio citoquímico y bacteriológico. Y también, pues, podemos pedir la medición de cuerpos laminares, los cuales son predictivos siempre y cuando que sean mayores a los 50,000, que tenemos una maduración pulmonar en este niño. Con respecto a la amniocentesis, hay que saber que la sensibilidad es del 89%, una especificidad del 20%, dándonos un valor predictivo positivo del 32% y los valores predictivos negativos en un 81%, o sea, siendo muy buena. Ahora, ¿qué es lo que nosotros esperamos encontrar? Los criterios que vamos a tener para los citoquímicos van a ser, uno, que la tinción de Grant, nosotros encontremos la presencia de bacterias. Dos, que tengamos un recuento de leucocitos mayores a 50 por mililitro, una glucosa menor de 14 gramos sobre decilitro y también se puede ver la interleuquina 6 que vaya a estar aumentada, solamente que pues nosotros no contamos en el hospital con esta, no está disponible. Ahora, nosotros ya hemos dado a la paciente todas las actividades a realizar, pero pues el parto es inminente. Entonces, las contracciones estas ya están persistiendo a pesar de que le hemos dado medidas generales, hemos visto la cervicometría y puede que sea un cervix corto. Entonces, nosotros tenemos que ir pensando en considerar unas medidas más específicas como son el uso de los tocolíticos, los corticoides y los antibióticos. Comencemos entonces con los tocolíticos. Hay que aclarar aquí que si nosotros estamos en nuestro rural, nosotros nos vamos a quedar con estas mamás. Estas mamitas nosotros tenemos es que remitirlas, porque posiblemente este bebito al nacer necesite de una UCI neonatal. Por lo tanto, pues nosotros en donde queramos que estemos haciendo nuestro internado, pues no vamos a poder con este bebito. Entonces, uno, vamos a usarla en pacientes pues, con amenaza de parto pretérmino. Es preferible que nosotros administremos la tocolisis en las pacientes que sean menores de las 35 semanas. Todos este tipo de tocolíticos van a aumentar el tiempo de latencia y nos van a ampliar ese tiempo hasta por unos 48 horas. Lo que no nos van a favorecer los tocolíticos es que no van a disminuir la tasa de parto prematuro, pero sí pueden prolongar el nacimiento hasta, la literatura nos dice que hasta un periodo de unos 7 días. Entonces, con respecto a los tocolíticos, nosotros no los vamos a emplear en unas mamitas menores o mayores de 34 semanas en las cuales tengamos. En las menores de 34 semanas si tenemos una glucosa menor de 5 miligramos sobre mililitros y una tinción de Grant, que esté positiva con gérmenes. Y en las mamitas mayores de 34, nosotros tenemos un hallazgo que puede ser la glucosa menor de 5 o la tinción de Grant. Además, pues el cultivo que sea positivo, ¿no? O que tengamos una contraindicación de proseguir con la gestación, que tengamos una sospecha de un desprendimiento prematuro de la placenta, una descompensación, de la enfermedad materna, o tenemos otras contraindicaciones, las cuales son absolutas y unas contraindicaciones relativas, entre las cuales no vamos a utilizarlo en una mamita que tenga una coriamnionitis, en una hemorragia severa, en una malformación fetal incompatible con la vida, pues ya para qué vamos a dar. Si el bebé se nos ha ovitado, en una patología materna severa, o en el bienestar fetal no satisfactorio o sufrimiento fetal como se le conoce. Entre las contraindicaciones relativas tenemos un trabajo de parto con dilatación mayor a 4, aunque esto ya la paciente ha iniciado ya es en trabajo de parto como tal, pero pues la literatura igual no lo nombra.
en una edad gestacional mayor a las 35 semanas, que podíamos dársela hasta las 36.6 semanas, en el restricción del crecimiento intrauterino o en la ruptura prematura de membranas. Bien, con respecto a los tocolíticos, la primera línea que nosotros manejamos en el hospital es el nifedipino, entre los cuales las RAM son muy bajas. Lo que vamos a tener en la paciente serán unas cefaleas, unos bochornos, náuseas o una hipotensión transitoria. Nosotros vamos a administrar 10 miligramos vía oral cada 20 minutos, divididos en unas 4 dosis. Después vamos a continuar administrando de 10 a 20 miligramos cada 6 a 8 horas por tan solo los 2 días. Como ya hemos visto, es relativo, ¿no? Mayor a las 36 semanas darlo, si no suspendemos el tratamiento. Está contraindicado, no lo vamos a dar en las pacientes o en las mamitas que vayan a presentar con una hipotensión. ¿Listo? Y indicado totalmente pues en las menores de 35 semanas. En el esquema del Hospital San Pedro tenemos como segunda línea administrar lo que es el sulfato de magnesio. Entre este vamos a tener que la RAM van a ser el bochorno, vamos a tener de pronto letargia o cefalea, diplopía o las mamitas nos refieren la boca seca o el edema pulmonar. Entonces, el sulfato de magnesio lo vamos a administrar en un bolo de 4 a 6 gramos intravenoso y lo vamos a pasar en un periodo de 20 minutos. Después vamos a continuar administrando de 1 a 2 gramos cada hora por 12 horas. Entonces, no lo vamos a dar si ya tenemos un feto muerto, tenemos una malformación letal o está totalmente contraindicado en la miastenia gravis y en la enfermedad renal. Además de que el sulfato de magnesio nos sirve tanto como tocolítico, pero también nos ayuda a proteger el cerebro, ya es un neuroprotector. Entonces, ¿en qué casos aquí administrarlo? Vamos a administrar en caso de que exista un riesgo inminente del parto prematuro. Entonces, dentro de estas próximas 12 horas, nosotros vamos a administrarlo para hacer neuroprotección. Se debe administrar entre las 24 hasta las 31.6 semanas de gestación. Ahora, sabemos nosotros que la principal causa de la parálisis cerebral en estos bebitos es pues la prematuridad. Se dice que entre el 2 al 2.5 de los miles que nacen vivos prematuros pueden presentar esa parálisis cerebral. También vamos a ver que el riesgo de que presenten la parálisis es inversamente proporcional a la edad gestacional. Entonces, entre más prematuros sean, pues mayor riesgo van a tener. La literatura nos dice que los menores de 28 semanas tienen un mayor riesgo de presentar la parálisis cerebral entre un 30 y un 80%, pero con la administración del sulfato de magnesio nosotros vamos a reducir esto entre un 15 y a un 40%. Según la COG, nos va a recomendar el uso antes de las 32 semanas y por un máximo de 48 horas. Hay que también saber que con respecto al sulfato de magnesio, nosotros vamos a tener algunas indicaciones en las cuales dar o en las cuales suspender. En las cuales vamos a suspender si tenemos una frecuencia respiratoria materna mayor de 12 respiraciones, si tenemos una presión arterial diastólica que va disminuyendo de 15 milímetros de mercurio, la abolición de los reflejos paterales o una diuresis menor de 100 mililitros en 4 horas. También pues vamos a ver que va a haber una magnesemia en niveles tóxicos. Entonces, en este caso, pues suspenderla y administrar un antídoto, que sería 1 gramo de gluconato de calcio, que lo vamos a pasar en 10 mililitros de solución al 10% y pasar lentamente por más de 10 minutos. Pasando con el esquema de los corticoides, esos son más beneficiosos para mejorar los resultados perinatales. Los anteriores nos daban tiempo, estos sí mejoran los resultados. El objetivo principal de los corticoides va a ser la maduración pulmonar en estos bebitos. El propósito va a ser disminuir las complicaciones hasta en un 50%. ¿De cuáles complicaciones? Complicaciones como el síndrome de diestrés respiratorio, las hemorragias intraventriculares y la enterocolitis necrotizante. Su uso va a estar recomendado darlo entre las 24 y las 34.6 semanas. Entonces, ¿qué corticoides nosotros podemos dar? Tenemos lo que es la betametasona y la dexametasona. ¿Cuál es el más empleado? La betametasona.
de ampollas de 4 miligramos. Nosotros lo que vamos a administrar son 12 miligramos intramusculares cada 24 horas en 2 dosis por un periodo de 2 días. Y en caso de que no tengamos pues la betametasona, vamos a darle la dexametasona, ampollas de 8 miligramos. Vamos a dar 8 miligramos intramusculares cada 12 horas, divididos en 4 dosis por 2 días. De esto es importante, ¿no? Saber que la dexametasona nos puede producir la leucomaniasia cerebral en estos bebitos. La literatura también nos habla de una dosis de rescate. Esto está dado en aquellas pacientes en las cuales no ocurrió el parto prematuro. Ya nosotros la tuvimos hospitalizada y no se presentó el parto, mandamos a esta mamita para la casa, pero pasados unos 15 días ella vuelve a consultar porque presenta nuevamente episodios con fuertes sospechas de presentarse el parto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es repetir tan solo un ciclo completo de corticoides, ya no volver a dar los 2 ciclos. Además de que los corticoides no tan solo nos sirven en la amenaza de parto pretérmino, sino también en una ruptura prematura de membrana cinturable, cuando tengamos hipertensión en el embarazo y toque desembarazar en estas mamitas. En las mamitas con diabetes, pues mucho más, porque sabemos que con mayor razón, porque la diabetes hace que la maduración de los pulmones del bebé se dé más tardía, debido a que los neumocitos tipo 2 son los más inmaduros. Entonces, pues, mucho mejor ahí. Y en el embarazo múltiple también, en caso de que toque desembarazar. Con respecto a los antibióticos, nosotros vamos a dar, o la guía del Hospital San Pedro nos dice que nosotros vamos a dar profilaxis cuando tenemos el estreptococo del grupo B. Y los vamos a dar en las siguientes situaciones. En todos los partos que nosotros tengamos menores a las 35 semanas, de los cuales nosotros no contemos con el resultado o con un cultivo vaginal. Lo vamos a dar también en las pacientes que tengan un antecedente que sepamos de infección ya conocida por el estreptococo del grupo B, ya sea por cultivo perineal o ya sea por una bacteriuria. También en los antecedentes de un recién nacido anteriormente que haya sido afectado por el estreptococo del grupo B o una ruptura prematura de membranas que lleve ya un tiempo mayor a 18 horas. Entonces, en el esquema de los antibióticos tenemos para las mamitas que sean alérgicas o no alérgicas a las penicilinas. Entonces tenemos la penicilina G que vamos a administrar de 5 millones de unidades más seguido de 2.5 millones de unidades cada 4 horas intravenoso. Tenemos otros esquemas que podemos darle, que es la ampicilina, 2 gramos, y seguir dándole 1 gramo cada 4 horas intravenoso. También tenemos la amoxicilina más clavulanato, que lo vamos a dar entre 1 gramo a 6 gramos intravenoso. Las que son alérgicas a la penicilina, nosotros vamos a tener o vamos a administrar lo que es la eritromicina y la clindamicina. Entre la eritromicina vamos a administrar de 500 miligramos cada 8 horas intravenoso y la clindamicina 900 miligramos cada 8 horas también intravenoso. Hay que saber que con respecto a la eritro y a la clindamicina, puede que el estreptococos ya tengamos una resistencia, o la literatura nos dice que se puede generar resistencias ya de un 50% en la eritromicina y de la clindamicina en un 20%. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a administrar sería la teicoplamina. ¿Administrar cuánto? 600 miligramos cada 24 horas intravenoso. Bueno, entonces este es un protocolo que encontramos que no es de aquí de la Fundación Hospital San Pedro, pero que sí lo encontramos en de la clínica de Barcelona, en la guía clínica de Barcelona. Entonces, como ya lo dije, evaluamos al paciente de bajo riesgo o de alto riesgo. Si lo encontramos que está de bajo riesgo, le vamos a solamente a dar reposo y observación de 2 a 3 horas y se puede considerar la dosis de nifedipina, pero nunca se va a realizar la amniocentesis. Si después de esto se dio la dinámica uterina, se da su manejo
domiciliario y reposo relativo de 24 horas con el control obstétrico habitual. Si no cede, pues se da ingreso a observación de 12 a 24 horas, no se inician osteocolíticos ni corticoides y se evalúa la valoración de cambios en la ecografía y pues se puede después de esto considerar el uso del difedipino. Bueno, si el paciente se encuentra de alto riesgo, vamos a mirar si tiene un cervix corto. Entonces, para mirar el cervix corto, ya dijimos que pues tenga el test de Bicho mayor o igual a 5 y que encontremos los diámetros en las menores de 20, que se encuentren pues menores, la longitud cervical menor a 25 milímetros, si está menor a 20 milímetros o a 15 milímetros, de acuerdo a la edad gestacional. Y pues también tener en cuenta los criterios para mirar que se encuentre en alto riesgo. Entonces, si tenemos el cervix corto, lo que vamos a hacer es ingreso y reposo por 24 horas y puede realizar una amniocentesis menor a las 32 semanas. Se puede dar el uso de corticoides si está menor a las 35 semanas, tocolíticos menor a las 36 semanas y el antibiótico pues solamente si está indicado. Y la neuroprofilaxis siempre y cuando esté menor a las 32 semanas. Obviamente a estos pacientes se les tiene que hacer exámenes paraclínicos como es el urocultivo, cultivos endocervicales, pero solamente si está indicado. Bueno, pues como las líneas de tratamiento, ya dijimos, pues la indometacina si está menor a las 24 semanas. Como primera línea encontramos el nifedipino, también podemos utilizar atosiban y de segunda línea pues el atosiban y el ritodrine. Esa es una guía, como ya lo dije, pues de Barcelona, pero pues nos pareció muy importante también colocarla en la exposición, aunque pues el manejo clínico de la Fundación Hospital San Pedro se asemeja a esta también. Listo, esta es nuestra bibliografía, estas son las guías de donde nosotros sacamos nuestra exposición y pues nuestros asesores. Muchas gracias. ¿Usted, doc Paola, quiere agregar algo? Pues buena exposición, ¿no? Me gustó mucho. Lo más importante es que ustedes entiendan el tema que presentaron, ¿no? ¿Sí les quedó claro a ustedes? Sí, doctora. Sí, lo revisamos y sacamos de varias guías y pues también tuvimos asesorías con la doctora Eliana, con usted y pues con el doctor Filipo para tener claridad del tema que estábamos exponiendo. Eso, lo más importante es que tengan en cuenta lo que ustedes dicen, ¿no? Saber tratar un parto pretérmino es importante porque tratamos de que los niños no nazcan antes de las 37 semanas, que su pronóstico sea mejor, un pronóstico de vida adecuado. Entre más prematuro el bebé, todos los riesgos que ustedes ya mencionaron. Las guías deben conocerlas siempre de acuerdo al lugar donde ustedes van a trabajar, ¿cierto? O sea, saber el protocolo de la institución donde se encuentran. Pero obviamente tienen que conocer pues el porqué de las cosas, ¿cierto? Que es lo que trataron hoy. En nuestro hospital, recordar que el corticoide lo usamos hasta la semana 37 y un poquito más si va a cesárea, cosa que no está en las guías, ¿no? Sí, Eso sí, no está en las guías. La tocolisis la usamos únicamente hasta las 35 semanas y si estamos seguros de que tiene actividad uterina, porque recuerden que si es otro tipo de dolor es mejor usar analgésico y no usamos tocolíticos. El listo. sulfato de magnesio igualmente cuando usted lo va a iniciar, usted tiene que estar seguro que ese niño va a nacer, ¿sí? La guía dice que por lo menos 12 horas, pero pues ahora tenemos entendido y lo estamos haciendo que con solo la impregnación del sulfato de magnesio ya estamos favoreciendo la parte neurológica de ese bebé que va a nacer. Bueno, entonces lo importante es iniciarlo y por lo menos darle los primeros 20 minutos. Pues la progesterona también, saber en quién la van a utilizar, porque acuérdense que es muy buen medicamento, pero tiene algunos riesgos, como es la colestasis, ¿no? Y la colestasis es una enfermedad que es grave en el embarazo. Entonces hay que saber también en quién lo vamos a iniciar. Lo más importante, pienso yo, que es establecer la causa de por qué está la amenaza de parto pretérmino.
Es muy Ujú. importante lo que explicaron ustedes. A todas las pacientes, hemograma, PCR, frotis vaginal y urocultivo. Y si usted encuentra una infección, la empezamos a tratar. Y entonces la paciente mejora y ese bebé no nace. Pues si ya se va más allá de eso, pues no quedarse con la paciente, mandarla al tercer nivel donde hay una UCI que esté lista para recibir a ese prematuro. Listo, Y doctor. pues muy buena la charla, me gustó mucho. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a gracias, usted, doctora. doctora, por asistir a nuestra exposición. Bueno, se cuidan. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias.